Dios le bendiga, queridos hermanos. Para mí es un gran gusto poder estar frente a ustedes por medio de la tecnología. Y para entrar en materia, me gustaría que vayamos ante la presencia de Dios y le invito a usted a que ore conmigo. Amado Señor, tú que estás en los cielos, te damos las gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar la teología. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar capacitándonos y así poder llevar con mayor eficacia tu santa palabra a todos aquellos que de ella estén en falta. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta clase vamos a continuar con nuestro tema, la cual estamos tratando, y es el libro de Romanos. Hoy nos toca estudiar el libro de Romanos, es la clase número 8, y allí hay algo bien fuerte en este libro. El apóstol Pablo es un hombre sumamente usado por Dios y a través de la iluminación del Espíritu Santo escribe esta carta. Pero vamos a ver desde el principio por qué Pablo escribe, a quién le escribe, cuál es el contenido que contiene esta carta, cuáles fueron sus razones, porque una carta no se escribe por nada. Entonces, le invito a que se quede hasta el final y pueda tomar sus notas y pueda estudiar y crecer de la misma manera en que yo lo he hecho a través de del tiempo. Así que vamos a iniciar con el contenido de esta carta. Lo primero que tengo que decir del libro de Romanos es que es la carta más extensa que el apóstol Pablo escribió. Pero también es la carta más importante desde el punto de vista teológico. Decía Martín Lutero que este es el evangelio puro. Esta carta le cambió la vida a Lutero. Esta carta presenta un contenido de la siguiente manera. La carta adopta la forma de un tratado teológico que se enmarca dentro de una introducción y despedida epistolar. Capítulo 1, verso 1 al 17. Pero también lo podemos encontrar desde el capítulo 15, verso 14, hasta el capítulo 16, verso 27. La carta de los Romanos presenta una introducción a la fórmula y acción de gracias habituales. Esto lo podemos observar desde el capítulo 1, verso 8 hasta el verso 15, pero también desde el capítulo 1 al 7. Y concluye con una declaración transicional del tema de la carta, el Evangelio como revelación de la justicia de Dios. Una justicia que solo puede experimentarse por medio de la fe. Esto es parte del contenido del libro de Romanos y esto lo encontramos en el capítulo 1, versos 16 al 17. El Evangelio como justicia de Dios por la fe. Capítulo 1, 18, 4 al 25. La justicia de Dios por la fe es el tema de la primera sesión importante de la carta. Pablo prepara el camino para este tema explicando por qué fue necesario que Dios manifestara su justicia y por qué los humanos solo pueden experimentar esta justicia por medio de la fe. El pecado, afirma Pablo, se ha hecho con el control absoluto sobre todas las personas y tan solo una intervención divina, una intervención de Dios experimentada como un don gratuito a través de la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que para usted ser salvo es
algo, es un don gratuito que solamente es producido, es posible por medio de la fe. Este puede romper tal dominio. Capítulo 1, verso 18, capítulo 3, verso 20. La ira de Dios, el flujo condenatorio de su santa doctrina, se cierne merecidamente sobre todos los pecadores. Capítulo 1, verso 18-19. Dios se ha dado a conocer a todas las personas por medio de la creación. Por tanto, en su alejamiento de Él para adorar a los dioses de su propia creación, quedan sin excusas. Capítulo 1, verso 20 al 32. O sea, ningún ser humano tiene excusa antes Dios, porque Dios se ha dado a conocer a través de su creación. La misma creación dice hay un creador detrás. Aunque menos justificable es la actitud de los judíos, puesto que esto tienen una clara y detallada declaración de la voluntad de Dios en su ley. La simple procesión de esta ley o de la marca externa del pacto de Dios, o sea, la circuncisión, no es suficiente para proteger a los judíos de la ira de Dios. La ira de Dios desciende sobre cada persona. Por esto es, queridos hermanos, que necesitamos hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, verso 1 y 3, 8. De modo que concluye el apóstol Pablo diciendo lo siguiente: todos, tantos judíos como gentiles, son impotentes esclavos del pecado e incapaces de entablar una relación con Dios por medio propios. O sea, nosotros no podemos por sí mismos, ni judíos, que era el pueblo elegido por Dios, pero tampoco nosotros, que somos los gentiles, podemos tener por voluntad propia una relación con Dios, sino que esto es un don gratuito. Y esto lo podemos obtener en el capítulo 3, verso 9 al 20. También el Evangelio nos presenta una segunda división o bosquejo, como podemos llamarlo, el Evangelio como poder de Dios para salvación. Este es uno de los contenidos que encontramos, y esto lo encontramos en el capítulo 5, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 39. Tras mostrar que aún en su pecaminosidad, los seres humanos pueden ser declarados justos ante Dios por medio de la fe. Lo único que nos puede a nosotros, al ser humano, sin importar si somos judíos o si somos gentiles, lo único que nos puede presentar ante Dios como personas justas es la fe. Por esto es que necesitamos tener esa fe. Ahora bien, muchas personas dicen que tienen fe, pero la fe conduce a un accionar. Si nosotros decimos tener fe en Dios, no es simplemente ir a la iglesia, no es simplemente diezmar, no es simplemente predicar, sino que es un accionar que se produce desde dentro hacia afuera. Entonces, lo único que nos acerca a Dios es la fe. En la segunda sesión de la carta, Pablo presenta la relevancia de este acto tanto para los judíos venidero como para la vida presente en la tierra. Ser justificado significa disfrutar de paz o reconciliación con Dios, y en especial de una segura esperanza de vindicación en el día del juicio. Capítulo 5, verso 1 al 11. Otro de los argumentos que tenemos en el Evangelio es el fundamento de esta esperanza, es la relación del creyente con Cristo.
quien, neutralizando los efectos del pecado, los cuales fueron cometidos por Adán, ha ganado vida eterna para todos los que le pertenecen. El pecado nace, fue fundado, viene a existir a la vida del ser humano por una acción de Adán. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos la esperanza de una vida eterna. Y esto es gracias a Dios. Y esto es lo que Pablo le está dejando entrever a los romanos, capítulo 5, versos 12 al 21. No obstante, aunque transferido a la nueva esfera en la que reina Cristo y en él la justicia, la gracia y la vida, el cristiano ha de enfrentarse a los poderes de la era actual. O sea, no nos vamos a dejar, no nos vamos a ir tan tranquilo. El pecado, la ley y la muerte y la carne. O sea, estos son unos peligros que nosotros vamos a vivir y Pablo está haciendo énfasis en este punto. Sin embargo, luchamos con confianza sabiendo que Cristo nos ha libertado de la tiranía de tales poderes. Por tanto, el pecado no puede ya imponernos sus condiciones. Capítulo 6, verso 1 al 4. Dios es ahora nuestro dueño, de lo cual nuestras vidas han de ser su reflejo. Capítulo 6, del verso 15 al 23. Asimismo, la ley que, por causa del pecado, empeoró la situación del ser humano en lugar de mejorarla, ya no ejerce su dominio sobre el creyente. Capítulo 7, verso 1 al 25. ¡Qué bueno! Qué bueno saber, mis hermanos, que nosotros somos libres en Cristo. Nosotros le servimos a Cristo con una conciencia no de esclavitud, sino de libertad. Una conciencia de esperanza. Tenemos esta esperanza en Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, diciéndole a este pueblo. A través del Espíritu Santo, Dios Dios ha dado al cristiano la seguridad de la victoria final sobre la muerte, y no tan solo sobre la muerte, sino sobre el poder de la carne. Capítulo 8, verso 1 al 13. Este mismo Espíritu, haciéndonos hijos de Dios, nosotros seremos llevados a una triunfante conclusión. La justificación llevará con toda seguridad a la glorificación. Capítulo 8, del 1 al 39. Nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y esto es lo que Él está buscando, que el pueblo o la iglesia de Roma pueda entender. Ya no somos esclavos del Señor. Y este es uno de los apartados que existe en su evangelio. Otro de los apartados o del contenido que contiene el evangelio, el libro de Romanos, esta gran carta que, como dije en el principio, es tomada como del punto teológico la más importante. El otro apartado lo encontramos que es el Evangelio e Israel, capítulo 9, del 1 al 11. 36. Un asunto clave recurre a lo largo de Romanos 1:8 es el que alude a la relación entre la ley y el evangelio. Judío y gentiles. Como ustedes saben, había una gran diferencia entre los judíos y los gentiles. Desde el Antiguo Testamento nosotros venimos observando que el pueblo seleccionado, escogido por Dios, fue el pueblo de los judíos, ¿verdad? Pero ya después que Cristo viene, el evangelio no se centra en el pueblo judío,
sino al mundo, a los gentiles. Entonces es ahí donde entra que la ley y evangelio, pero también judío y gentil. El pueblo del antiguo pacto y el nuevo. O sea, ahí hay dos pueblos. El antiguo pacto y el nuevo pacto, que es el en el cual estamos viviendo a través de la iglesia. Este es el tema de la tercera sesión de la carta. Significa ¿acaso la transferencia de los privilegios del pacto de Israel a la iglesia que Dios ha invalidado sus promesas a Israel? ¿Esto es lo que significa? Voy a repetir la pregunta. ¿Esto significa acaso la transferencia de los privilegios del pacto de Israel a la iglesia? No. Esto lo podemos ver en el capítulo 9, verso 1 al 6. En absoluto, responde Pablo. En primer lugar, las promesas de Dios nunca pretendieron garantizar la salvación a cualquier israelita étnico. Verso 9, capítulo 9, verso 6 al 29. En segundo lugar, el propio pueblo de Israel es culpable de esta situación por no haber abrazado la justicia de Dios en Cristo. A pesar de la clara palabra que Dios les hizo llegar. Y esto lo podemos observar en el capítulo 9, verso 30, al capítulo 10, verso 21. Ellos no abrazaron a Jesucristo, no abrazaron al Mesías, no abrazaron esa promesa. En otras palabras, no hay excusas. Por otra parte, algunos israelitas, como Pablo, están siendo salvos y en ellos se cumplen las promesas de Dios. Capítulo 11, verso 1 al 10. Por último, en el punto culminante de su argumento, Pablo contrasta la arrogancia, jactancia de algunos cristianos gentiles, recordándoles que la salvación les ha llegado solo a través de Israel y que se acerca el día en que la promesa de Dios se cumplirá plenamente y todo Israel será salvo. Pablo le deja bien claro a esto, dejen su arrogancia. La salvación ha llegado por vía de Israel y el momento viene en que Israel será salvo. Capítulo 11, versos 12 al 36. Existe otro apartado o propósito en el cual Pablo se enfoca para decirle al pueblo de los romanos, a la iglesia de Roma, lo que está pasando y lo que ellos deben de saber. Y Pablo le dice a ellos el evangelio y la transformación de la vida. O sea, solamente es por medio del evangelio que podemos ser transformado. Y esto Pablo toma un espacio para explicar cómo el ser humano puede ser transformado, cuál es la única manera, y él lo explica en el capítulo 12, del 1 al 15, como también del capítulo 15 al 13. Él explica este punto. Y él dice, esta es la última sesión que él abarca. O sea, Pablo abarca 4 sesiones en su carta. 4 sesiones. Él apunta a 4 direcciones. La última sesión del Tratado Teológico de Pablo está dedicada a la aplicación para la gracia de Dios manifestada en el Evangelio. O sea, Pablo culmina su carta diciéndole a los romanos que allí hay esperanza, que allí hay transformación. Y entonces Pablo dice lo siguiente. En un resumen inicial, Pablo recuerda a sus lectores que la experiencia de esta gracia ha de estimular la sacrificada entrega de sí mismos.
en el servicio de Dios. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, mis hermanos, y es de que ustedes puedan entender de que nosotros le debemos a Dios. Nosotros tenemos que tener un servicio racional a lo que llamamos ser seguidores de Cristo. Y él dice esto porque la iglesia se estaba desviando. Al mismo tiempo, nosotros en el día de hoy podemos correr el riesgo de desviarnos. Y esto lo vemos en el capítulo 12, verso 1 al 2. Este servicio puede adoptar varias formas a medida que se ejercitan los múltiples dones que Dios ha dado a su pueblo. Capítulo 12, verso 3 al 8. Los variados aspectos concretos de este servicio a Dios han de estar impregnados de amor. Capítulo 12, verso 9 al 21. Servir a Dios no significa, advierte Pablo, que el cristiano pueda ignorar las legítimas reivindicaciones que el gobierno nos plantea. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Capítulo 13, verso 1 al 7. Los cristianos tampoco pueden ignorar, aunque estén libres de la ley, la permanente validez del mandamiento que resume la ley: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Capítulo 13, verso 8 al 10. El cristiano ha de servir a Dios de este modo, reconociendo que el día de la salvación está ya iluminando nuestro camino, y nuestras vidas han de reflejar esa luz gloriosa, grandiosa que ha de venir. Capítulo 13, verso 11 al 14. Por último, el apóstol Pablo trata una cuestión que al parecer era motivo de divisiones en la iglesia romana. En todas las épocas de la iglesia ha tenido sus retos que enfrentar. Y la iglesia de Roma también lo tuvo. Y Pablo, ya finalizando su carta, se enfoca en este aspecto. Entonces, ya finalizando, él también dice: sin duda, en otros lugares, a saber, la observancia de ciertos códigos y rituales relativos a comidas y bebidas. Allí había como un dime y te diré, un dilema entre comida y bebida, día de fiesta, día de observancia, y Pablo allí invierte las últimas palabras en el capítulo 14, verso 1 y hasta el capítulo 15, verso 13. Algunos de los creyentes en Roma se jactaban de ser fuertes en la fe. Y esto se lo retregaban en la cara a los otros. Y menospreciaban a quienes no estaban convencidos de que su fe les permitiera comer cualquier clase de comida o pasar por alto ciertos días establecidos para la adoración. Recordemos que en el antiguo pacto, en Israel, habían alimentos los cuales usted no podía comer. También habían días que ellos tenían que observar. Uno de ellos era el sábado. Ellos no podían trabajar en día sábado, tenían que guardar. Esto era parte de la ley. Entonces, en la iglesia romana, que era una iglesia meramente gentil, ellos decían: no, ya yo no estoy bajo esta ley, yo puedo comer de todo, yo soy fuerte en la fe, yo entiendo esto. También decían: no, pero no hay un día en el cual yo tenga que sacar y decir: es obligatorio yo adorar este día. Pero ellos menospreciaban a los que aún seguían allí. Ellos eran piedra de tropiezo
para aquellos que aún no habían crecido en esa parte. Y allí es donde el apóstol Pablo toma las últimas palabras para tratar este asunto. Estos a su vez condenaban a los así llamados fuertes en la fe, entendiendo que estaban siendo infieles a su compromiso. O sea, habían dos grupos en la iglesia de Roma. Uno decía, yo soy libre en Cristo, yo puedo hacer todo esto, yo puedo comer lo que yo quiera, yo puedo adorar a Dios cuando yo quiera. Entonces ellos menospreciaban a aquellos que no entendían el evangelio de esta forma. Pero por su otra parte, aquellos que no comían de todo y que guardaban cierto día, ellos le decían, ustedes son impuros. Ustedes no están obedeciendo, no están viviendo de acorde a la palabra de Dios. Y entonces allí había esa discordia, esa disputa, y esto afectaba grandemente la integración de la iglesia. Afectaba de que la iglesia se condujera de una manera unánime, en un mismo espíritu, un mismo sentir, porque estaba dividida en cuestiones de ideologías. Y Pablo allí le habla. Aunque Pablo se cuenta a sí mismo entre los fuertes, demanda al mismo tiempo que cada grupo respete las opiniones del otro y aprenda a vivir en mutua tolerancia. Pablo entendía que no hay un día en específico para adorar a Dios. Pablo entendía de que usted podía comer cualquier alimento de todo lo que se vende en la carnicería, cómalo, pero había otro que no. Entonces, él lo que dice es, usted no tiene por qué criticar, respete la opinión de los demás. El que come para Cristo come, y el que no come para Cristo no come. Y estas son básicamente, este es el bosquejo que nos encontramos en la carta de Pablo. Pablo concluye su epístola en el capítulo 15, verso 14, 16, 27, y allí podemos ver que hay una información acerca de la situación de Pablo y sus planes de viaje. O sea, Pablo está escribiendo porque Pablo tiene un plan misionero, un plan de viaje. Pablo no solamente escribe esta carta para explicar algunas cuestiones de nuestra fe, de nuestra seguridad en Cristo, de resolver algunos conflictos, tal como es el caso de la contrariedad que existía en esta iglesia. Pablo también tenía un propósito en su mente, un propósito de viaje, y escribe para explicar este propósito de viaje en el capítulo 15, verso 14 al 29. Allí vemos una petición de oración que Pablo está hablando. Pablo está haciendo sus preparativos para llevar la ofrenda a los cristianos de Jerusalén. Capítulo 15, verso 30 al 33. También allí existe un elogio de una hermana en Cristo y una larga serie de saludos que Pablo da ya al final, finalizando su carta. Capítulo 16, verso 1 al 16. Pero también allí existe una fuerte advertencia final acerca de los falsos maestros que estaban incursionando en la iglesia, de aquellos falsos maestros que estaban trastornando la conciencia, la mente de personas, de aquellos que tenían menos conocimientos. Y Pablo hace una fuerte advertencia a esta iglesia, seguida por algunas notas personales y una bendición. Capítulo 16, verso 17 al 27. En el verso 25 al 27 son inciertos desde un punto de vista textual. En otras palabras, cerramos este gran punto
bosquejo presentando que Pablo divide el libro de los Romanos en 4 puntos. Tenemos que tener esto claro. 4 puntos. Pablo divide el libro de los Romanos. El primer punto que Pablo hace es el evangelio como justificación de Dios por la fe. Solo el evangelio es por la fe. Entonces Pablo le recuerda esto. También Pablo le recuerda a la iglesia de Roma que el evangelio es Israel. O sea, hay una conexión entre el evangelio e Israel. También Pablo hace una intervención allí, divide su evangelio, el evangelio y la transformación de vida. Y allí también podemos ver que Pablo hace su despedida tratando temas triviales, temas que en vez de unificar a la iglesia, lo que hace es dividir la misma. En toda mi clase hemos visto en este video que he hablado mucho del apóstol Pablo, pero todos sabemos que el apóstol Pablo escribió esto. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, sabemos que él lo escribió porque lo hemos venido escuchando una y otra vez. Sin embargo, ¿fue el apóstol Pablo en verdad que escribió esta carta? ¿Fue Pablo? ¿Quién fue el autor de esta carta? Vamos a ver, porque lo hemos venido escuchando y lo repetimos una y otra vez. La epístola de los Romanos pretende haber sido escrita por Pablo. Sí. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, verso 1, allí encontramos fuerte indicio de que el apóstol Pablo fue quien escribió esta carta. Y no se ha presentado ninguna objeción seria a tal reivindicación. En otras palabras, el apóstol Pablo fue el escritor humano de esta carta. ¿Por qué digo que fue el escritor humano? Porque debemos de entender de que la palabra de Dios tiene una doble autoría. Hay un autor divino, que este es Dios. Cuando usted se enfrenta a la palabra de Dios, a la Biblia, se está enfrentando a lo que Dios mismo dijo, a lo que Dios quiso que esté allí, a lo que Dios quiso que usted y yo sepamos. Cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, allí estamos viendo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero también tenemos que entender que hay una segunda autoría que fue aquel instrumento humano que Dios utilizó para plasmar su verdad. Así que en este caso el libro de Romanos o la carta de Romanos es de autoría humana de Pablo. Pablo escribió esta carta y no hay debates sobre este punto. Tercio que se identifica en el capítulo 16, verso 22. Fue probablemente el amanuense o escriba del apóstol. Allí podemos ver que allí el apóstol Pablo tenía un escriba posiblemente, y este escriba podemos tener un indicio de él en el capítulo 16. Aunque es posible que Pablo diera a su escribiente una cierta libertad de elección en la redacción de sus cartas, hay pocas evidencias de que esto fuera así en el caso del libro de Romanos. Algunos se han preguntado si algunas partes de Romanos podrían haber sido escritas por otra persona. Eso de vez en cuando existe. ¿Hay alguna parte que otra persona escribió en esta carta e incorporadas a la carta por Pablo? Pero ninguna de estas teorías ha demostrado ser convincente. En otras palabras, queridos hermanos, nosotros estamos plenamente seguros de que el apóstol Pablo
fue quien escribió esta carta. Dios lo utilizó a él para así darnos a conocer sus grandes verdades. Y como Martín Lutero, este gran reformador de la iglesia, llama a esta epístola, dice él que esta epístola es el evangelio puro. Es el más puro evangelio. Los eruditos, los teólogos sostienen casi unánime. Ellos dicen que si lo pusieran a elegir de todos los libros, un solo de la Biblia, de todos los libros de la Biblia, un solo, ellos se quedarían con Romanos. Es el libro que tiene mayor teología, según los eruditos. Ahora bien, ¿a quién se le escribe la carta de Romanos? Ya estuvimos viendo el bosquejo que en Romanos presenta, pero ¿a quién se le escribe? Dando por sentado que el texto impreso del Nuevo Testamento en griego y en castellano es correcto, la carta se dirige a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. A este es el destinario. A ellos es que Pablo le escribe. A todos los que están en Roma, llamados a ser santos. Y esto lo vemos en el capítulo 1, verso 7. Como también podemos verlo en el capítulo 1, verso 15. No tenemos datos específicos acerca del origen de la iglesia de Roma o de su composición en el momento en que Pablo le escribe. A veces podemos leer, escuchar a personas hablar de que fulano fue quien fundó la iglesia de Roma, pero no tenemos evidencias fuertes que digan quién fundó la iglesia de Roma. No, pero tampoco tenemos la evidencia en qué momento de la iglesia, qué momento estaba viviendo la iglesia en que Pablo le escribe. Más o menos en el año 180 después de Cristo, Ireneo señaló a Pedro y a Pablo como fundadores de la iglesia en Roma. Ireneo sostenía que Pablo y Pedro fueron quienes hicieron esta obra, humanamente hablando, quienes levantaron esta obra en el año 180 después de Cristo. Aunque ciertas tradiciones posteriores apuntan a Pedro como fundador y al mismo tiempo como primer obispo de la iglesia. Ya aquí otras tradiciones sacan al apóstol Pablo de haber sido partícipe de la fundación de esta iglesia. Y solamente dejan a Pablo. Sin embargo, ninguna de tales tradiciones puede ser aceptada. La propia carta presenta claramente, la carta a los romanos presenta claramente a Pablo como un desconocido para la iglesia de Roma. O sea, Pablo no está diciendo que allí él estuvo. Pablo no estuvo diciendo que él cuando iba, o está conociendo a alguien por su nombre. Recuerden que cuando Pablo escribe ciertas cartas, Pablo se le dirige a la persona, pero aquí no. Entonces la misma carta nos dice que Pablo era un total desconocido para la iglesia de Roma, por ende, esas tradiciones que dicen que, como Ireneo, que Pablo fue uno de los fundadores, al igual que Pedro, Pablo mismo derrumba esa teoría. Y esto lo podemos corroborar en el capítulo 1 de Romanos, claro está, capítulo 1, verso 10 al 13, pero también en el capítulo 15, verso 22.
Y es muy poco probable que Pablo estuviera planificando la clase de visita que se describe en capítulo 1, verso 8 al 15. Es poco improbable a una iglesia fundada por Pedro. O sea que tampoco el apóstol Pedro tuvo nada que ver con esta plantación de iglesia. No, tampoco es probable que Pedro hubiera estado en Roma en una etapa lo suficientemente temprana como para haber establecido en esta localidad una iglesia, una iglesia. Tampoco es improbable todas estas teorías, puesto que no se han relacionado a ningún otro apóstol, o sea, solamente la iglesia de Roma, las tradiciones dicen Pablo, Pedro, no se menciona otro, no se menciona nadie más, tampoco es probable entender de que otro apóstol esté allí. Entonces, puesto que no se ha relacionado con ningún otro apóstol con la fundación de la iglesia de Roma, podemos estar de acuerdo con la evaluación que hace Ambrosiestel en el siglo IV, en el sentido de que los romanos han abrazado la fe en Cristo. Miren cómo Ambrosiestel dice que la iglesia de Roma, el pueblo de Roma abrazó la fe en nuestro Salvador Jesucristo, fue por medio de aquellos que en el día de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, verso 10, abrazaron allí, escucharon a Pedro predicar por primera vez un mensaje evangelístico. El primer sermón a la iglesia lo dio el apóstol Pedro. Y como ustedes ya conocen la historia del día de Pentecostés, allí habían gente de todas las naciones, también habían personas romanas. Y estas personas abrazaron la fe. Y estas personas se volvieron allí. Entonces, ellos fueron los primeros que llevaron el evangelio a la capital, a la gran capital. Y allí entonces nace esta iglesia. En este punto, en cuanto al destinario, quiero dejar claro lo siguiente. Uno, el apóstol Pablo fue quien escribió esta carta. Fue el apóstol Pablo. Dos, no hay debates sobre el escritor humano. Tres, toda Biblia, todos los libros de la Biblia tienen una doble autoría. Una que es divina, que es Dios, y una que es humana. Cuarto, Ireneo sostiene en el 180 después de Cristo que tanto Pedro como Pablo fueron los fundadores de la iglesia. Pero vemos que esto es improbable porque el mismo apóstol en su carta dice que no. Y en quinto lugar, quienes la idea más clara, la teoría más clara de cómo nace la iglesia en la ciudad, en el país europeo, en Europa, que en ese entonces era Roma, fue a través de aquellos oyentes que aceptaron a Cristo en el día de Pentecostés, y ellos entonces se bautizaron y volvieron a su lugar llevando lo que habían recibido tras el primer sermón a la iglesia que fue expuesto por el apóstol Pedro. Pero Pedro no fue ni Pablo quienes fundaron la iglesia. Tenemos que tener esto claro. Si no fueron aquellas personas que aceptaron a Cristo y volvieron allá.
Naturaleza y género de la carta. ¿Cuál es la naturaleza de esta carta? ¿Cuál es el género de esta carta? Hay que ver que la Biblia, cada libro que contiene la Biblia tiene una naturaleza diferente. Algunos concuerdan, pero también tienen un género diferente. Muchos son iguales, pero ¿cuál es la naturaleza y cuál es el género de los romanos? La carta a los romanos. Se ha considerado en ocasiones como un tratado intemporal, un compendio de doctrina cristiana que trasciende al tiempo. No obstante, y aunque sin duda es pertinente para cada generación de cristianos, el mensaje de Romanos está integrado en un documento escrito para unos receptores particulares y en una situación específica. Dicho sencillamente, Romano es una carta. Romano tiene un destinario exclusivo, en este caso es la iglesia de Roma. Pablo le escribe como una carta. Pero aquí debe de existir una pregunta. ¿Qué clase de carta es? Aquí viene lo que es la naturaleza de esta carta. Ya vimos que es una carta. Ahora, ¿cuál es su naturaleza? Entonces, la pregunta que vamos a estar respondiendo en el momento es ¿qué tipo de carta es esta? ¿Qué tipo de carta es? En el mundo antiguo habían muchos tipos de cartas. Desde breves peticiones de dinero de un niño que estaba sin casa, lejos de sus padres, hacían cartas para pedir dinero, hasta, esto lo podemos ver en el capítulo 8, hasta peticiones de ayuda dirigido a amplia audiencia. Y la carta de Romanos que Pablo escribe se sitúa realmente en algún lugar entre estos dos extremos. Pablo está pidiendo dinero para algo o está pidiendo ayuda a una gran audiencia para llegar a un punto. Esa es la naturaleza de la carta. Sin embargo, Romanos está más hacia el final del espectro que cualquier otra de sus cartas, con la posible excepción de la carta de los Efesios. Efesios y Romanos en este punto, en cuanto a su naturaleza, tienen una breve similitud, una leve similitud existe entre estas dos cartas, entre la carta de Efesios y la carta de Romanos. Porque básicamente en cuanto a la naturaleza, Pablo se inclina más a pedir ayuda, a pedir favores de esta iglesia. Sin duda, Romanos se escribió en el contexto de una serie de circunstancias específicas que se enumeran en la introducción y en las despedidas del libro. Podemos verlo allí en la introducción, en el capítulo 1, verso 1 al 17. Pero también lo vemos ya finalizando en el capítulo 15, 14 al capítulo 16, 27. Pablo está tratando de buscar apoyo. Es la naturaleza. Pablo escribe no porque conociera la iglesia, no porque estuviera antes en la iglesia, sino porque Pablo necesita del apoyo de esta iglesia. Ahora bien, pasamos a otro segmento de lo que es la carta. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Y allí, con este propósito, vamos a ampliar un poco más sobre la naturaleza de la carta. El estilo de tratado que se observa en la carta de los romanos
suscita una de las cuestiones más controvertidas acerca de este documento. Y aquí está la pregunta que deberíamos nosotros hacernos. ¿Cuál fue el propósito de Pablo al remitir una exposición teológica tan densa a los cristianos romanos? ¿Cuál fue su propósito? Porque esta carta a los romanos es la carta con mayor teología, allí donde existe la mayor presencia de teología de Pablo, es a los romanos. ¿Por qué él escribe una carta tan grande? Es la carta más grande que hay en la Biblia. ¿Por qué él escribe esta carta tan grande y con tanta teología a la iglesia de Roma? Si en primer lugar nos dirigimos a las explícitas declaraciones de propósito de la propia carta, no encontramos demasiada ayuda para responder esta pregunta. En la misma carta no encontramos estas herramientas que nos lleven a entender por qué Pablo escribe esta carta y por qué allí hay tanta presencia de teología. Pablo habla de sus razones para visitar a Roma. Pablo visita por primera vez y habla de ella, pero no de lo que hace que dirija esta carta a la iglesia de esta ciudad. No encontramos la razón que motivó a Pablo a escribir esta carta. La única declaración que hace con respecto a este último punto es demasiado general para que sirva de verdadera ayuda. Dice en el capítulo 15, verso 15, dice: pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que la recordéis otra vez. Es algo muy pasajero, de lo cual no nos da mucho entendimiento el por qué él está escribiendo. Solamente nos da esta información de que él ha escrito algunas cosas para que esto esté en su entendimiento, para que ellos recuerden esto, piensen en esto, mediten en esto, pero no dice más. El único método que nos queda para determinar el propósito de Pablo es el de hacer encajar el contenido de la carta con aquello que a él lo motivaba. ¿Qué era lo que motivaba al apóstol Pablo? ¿Qué era? ¿Por qué lo motivaba a él a escribir? La ocasión general de la carta se ha esbozado antes brevemente a su fecha, a su procedencia. Sin embargo, es la ocasión específica, las motivaciones de que tiene en su corazón el mismo apóstol Pablo para escribir, lo que nos llevará a conclusiones acerca del propósito de la carta. Las opiniones respecto a esta pregunta tienden a orientarse en dos direcciones sumamente distintas. Aquellos que se basan en las circunstancias y necesidades de Pablo para determinar la ocasión de la carta, y la segunda, quienes para ello subrayan las circunstancias de la comunidad cristiana de Roma. O sea, aquí están estas dos posturas. Una es aquellos que opinan respecto a esta pregunta tienen dos orientaciones. La voy a volver a repetir para que lo tengamos claro. Uno, son esas dos posturas. La primera son aquellos que se basan en las circunstancias y necesidades de Pablo para determinar la ocasión de la carta, o sea, sus necesidades. La otra es quienes para ellos subrayan las circunstancias de la comunidad cristiana en Roma. O sea, hay una comunidad cristiana en Roma que necesita la palabra de Dios, que necesita que un apóstol le hable, le confirme lo que Dios ha dicho, y por esto escriben. Pero hay la otra postura es la necesidad
de Pablo. Y ahí están estos dos factores. Pocas propuestas ignoran por completo alguno de estos factores. Las diferencias están más bien en la importancia que se concede a cada uno. Comencemos con aquella perspectiva que consideran las propias circunstancias del apóstol como el factor decisivo. Por razones de conveniencia, estas pueden dividirse según la localidad que se considera central a las preocupaciones de Pablo. España. Y inmerso como está en una constante compañía misionera. Pablo se propone viajar a España. O sea, la intención por la cual Pablo decide escribir esta carta es porque Pablo está enfocado, se propone en hacer un viaje misionero a España y allí entonces plantar nuevas iglesias en este territorio. Capítulo 15, verso 24 al 29. Este fue el propósito de Pablo escribir. Cuando en su viaje hacia España, Pablo quiere pasar por Roma y detenerse allí, y uno de sus indudables propósitos es conseguir apoyo de la iglesia de esta ciudad para su ministerio evangelizador. Pablo quiere detenerse en España para buscar ayuda para él continuar a plantar iglesias. Él estaba buscando el apoyo de la iglesia romana para su proyecto de expansión del reino de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí ha sido esta clase. Espero de todo corazón de que lo hayamos entendido. Espero de que podamos sacar un buen resumen de esta clase. Y recuerdo lo siguiente, lo que le vengo anunciando cada día. Este es el libro que estamos utilizando para impartir esta clase. Es una obra la cual yo catalogo una de las mejores obras que he leído sobre la introducción del Nuevo Testamento. Este libro es escrito por Carlson, Douglas y Moore. Entonces yo lo recomiendo de que puedan obtener este material, porque de obtenerlo tendrán una gran herramienta a la hora de entender uno de los libros del Nuevo Testamento. Dios le bendiga y Dios le guarde.